Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Y ya, pues anoche le mencioné varios versículos, pero solamente para recalcar y martillar. Juan el Bautista predicó del reino, el Señor ungido predicó del reino, el Señor glorioso predicó del reino, llamó a los 12 en Mateo capítulo 10 y les dijo que fueran a predicar del reino. El último mensaje glorioso, resucitado por 40 días, era del reino. Y por último llamó al apóstol, perito arquitecto de la iglesia, que iba a ser dirigido a los gentiles, y les habló del reino. Le habló del reino para que él nos hablara del reino, según Hechos capítulo 28. Entonces, claro, eso que acabo de decir, cada uno de esos versículos merece una explicación y un tema para estudiarlo y vivirlo. Pero por donde yo me metí ayer un poquitito fue en la similitud que tiene el reino, los reinos terrenales con el reino celestial. Y tomando en cuenta lo que el Señor dijo en su mensaje escatológico de Mateo 24, Él dijo que los últimos días iba a haber una nación contra nación y reino contra reino. Entendemos que pues al presentar esto un poco más detallado, etnia viene de etnos y esa es la palabra que se utiliza ahí, nación contra nación. Nación contra nación no quiere decir país contra país, sino que etnia contra etnia. Y eso es lo que nosotros hemos estado viviendo en todo el mundo, pero más cercanos, nosotros en este continente, en América, hermano, es impresionante. Se levantan las etnias en todos lados en el mismo país. Quizá las etnias están más representadas en Estados Unidos, porque ahí hay todo tipo de cultura, etnia, idioma, todo, y usted sabe todo lo que ha sucedido. Ese movimiento que se llama, ¿cómo se llama? Black Lives Matter, que se dio ahí, es etnia contra etnia. En nuestro país, nosotros tenemos 23 grupos étnicos y 23 lenguajes, 23 idiomas. Hay 23 razas, por decirlo así. No sé cómo es en su país. Aquí tengo entendido que lo que más suena pues son los mapuches y la que sería la primera nación, por decirlo así. Pero me imagino que hay más. Entonces, el Señor lo que dijo fue que en todos los países iban a levantarse etnias contra etnias y iba a haber una guerra. Y eso es tal vez fácilmente entendible, pero el otro punto es que el Señor dijo que se iba a levantar reino contra reino. Y entonces ahí tenemos que llegar a la conclusión de que no está hablando de reinos terrenales, sino que el reino de Dios contra el reino de las tinieblas, el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Entonces por eso este mensaje debe de ser el centro, el tema debe de ser el reino, porque nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer el reino, ver el reino, entrar en el reino, heredar en el reino, ser parte del reino, conocer los principios del reino. Entonces, a grandes rasgos, esa es una especie de resumen para poder conversar en esto que estábamos platicando ayer. Brevemente, no sé si se va a poder ver, pero yo lo voy a poner aquí. Dijimos ayer que existe, para que haya un reino, si lo homologamos, ¿verdad?, con el reino del Señor, con los reinos terrenales, tiene que haber un lugar físico. Sin lugar físico, un reino no puede ser reino. Ni pueblo, ni nación, ni estado. Si no tiene un lugar físico, no puede ser llamado un estado. Por eso Israel tuvo problemas, porque aunque eran una nación, una etnia, no eran un estado, porque vivían en Egipto. Entonces no tenían su tierra propia.
Entonces, cuando Dios los saca, los pone en el desierto, pero el desierto tampoco era su tierra. Entonces, no llegaban a ser estado. Entonces los mete en Canaán y les entrega Canaán, y ahí ya tienen un lugar físico. Ahora, resulta que nosotros, al ser un reino espiritual, tenemos que tener un lugar físico para ser llamado reino. Pero no a la manera, porque esa es solo una homologación, el ejemplo este que le estoy diciendo. Pero si nosotros vamos un poco más allá, tendríamos que decir que en el pasado, en este reino que le estoy hablando de Israel, ellos estaban asentados en Canaán, en lo que era Canaán, ¿verdad? Y que después llegó a ser Jerusalén y todo lo que ya conocemos. Esa ciudad que decía hermano Jimmy que había sido destruida muchas veces, 23 veces creo que ha sido destruida y reconstruida el mismo número de veces. El asunto es que el Señor viene y dice: ya no se va a dar ni en este lugar ni en Samaria, ni en Jerusalén ni en Samaria. Voy a ampliar el lugar porque voy a cambiar el pueblo. Antes era Israel. El administrador del reino de Dios era Israel. Por eso el Señor les dijo: el reino les es quitado a ustedes y le es dado a una nación que dé sus frutos. Pero esa nación no existía, éramos nosotros. Dice la Biblia que nosotros éramos un pueblo que no era pueblo y una nación que no era nación. Entonces viene el Señor y hace una pregunta en Isaías capítulo 66 y dice: ¿nacerá una nación en un solo día? Y entonces después dice: pues Sión es Israel, es la iglesia según Hebreos 12:23. Pues Sión, cuando ya estaba, antes de estar de parto, dio a luz sus hijos, nosotros. Entonces nos hacen un pueblo, nos hacen una nación. ¿Y el territorio? ¿Cuál es? ¿Acaso Arica? Oí ayer que dijeron Arica y se me quedó Arica. Arica. ¿Cuál es? Entonces el Señor estableció algo y dijo: en donde 2 o 3 estén en mi nombre, lo voy a parafrasear, ese es mi territorio. Ese es el territorio físico de la iglesia, que vendría a ser el reino espiritual. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Ahora, ese sería el lugar físico. De eso hay mucho que hablar, porque pusimos 4 columnas. Una era el territorio, otra era el gobierno, otras son las leyes, y la última me parece que era la cultura. Entonces, cuando me basé en la cultura, cuando me quedé ahí en la cultura, dije que habían varias cuestiones. No sé si se va a poder conectar, o lo conecto y los conecto. Vamos a ver, tal vez eso es. Pero no importa si no se puede. Le dije que habían costumbres, creencias, tradiciones, principios, normas, etcétera, música e idioma. Y que a mi manera de ver, la más importante de todas estas es el idioma. ¿Cuál es el idioma del reino? Ayer le platicaba que hay 7,100 idiomas registrados en Washington, que en un centro de estudios, que se calcula que hay 7,100 idiomas en el mundo, hermano. Es una locura. Un intérprete para todas esas lenguas sería terrible. Ahí en Guatemala, en el aeropuerto, se quedó varado un hombre que venía de Europa, que nadie sabía lo que hablaba, y se quedó varios meses hasta que consiguieron un traductor. Le pasó lo de aquella película de Tom Hanks. Ahí se quedó, no había quien le tradujera. Hay idiomas que ni siquiera nosotros nos imaginamos que existen, pero existen.
y los idiomas de los animales, que también tienen idiomas. Pero entonces están los idiomas de los ángeles. Porque recuerde que la Biblia dice: si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, pero dice lenguas angélicas, no dice lenguas del Espíritu de Hechos capítulo 2. Las lenguas que nosotros hablamos no son lenguas angelicales, son las lenguas del Espíritu según Hechos capítulo 2. Es algo que le dan únicamente a la iglesia. Las lenguas que nosotros hablamos solo se lo dan a la iglesia. Los ángeles no son iglesia. Ellos tienen su propio idioma. ¿Cuál es? Ese sí no me pregunte, pero yo sé que ellos se comunican entre sí y también con nosotros, porque en la Biblia vemos que le dijeron a Daniel, bueno, en su propio idioma le dijeron: Daniel, eres muy amado, de allá donde yo vengo eres muy amado, desde el día que propusiste en tu corazón buscar a Dios y humillarte, me enviaron a mí. O sea, comunicación, lenguaje. Pero es un tema tan amplio para mi manera de ver, hermano, y tan importante. Entonces viene Dios y pone un lenguaje, el lenguaje de Dios. Bueno, entre paréntesis, como de él procede toda la comunicación, Dios tiene muchas maneras de hablar. ¿O no? Hebreos capítulo 1 lo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, desde hace mucho tiempo, en repetidas ocasiones. O sea, Dios ha hablado antes de que la humanidad fuera humanidad. Antes de que existiera la tierra, Dios hablaba, desde luego. ¿En qué idioma usted? Bueno, entonces ahora viene la cuestión. Aquí es en donde que el Señor me ayude y le ayude a usted también. Yo quiero hablar el idioma de Dios, porque ese es el idioma del reino. Otra vez. Hablar es difícil. Los idiomas son difíciles. Mire, ¿a qué edad aprendió a hablar usted? ¿Un año? 2 años. Bueno, al año empezó a decir, lo primero que los bebés empiezan a decir es papá. Ya se oyó una protesta, ¿verdad? Pero es que yo estoy hablando en arameo. Lo primero que dicen los bebés, Abba. Abba. Pero de ahí empiezan a evolucionar. Ya más o menos, hablaba más o menos bien. ¿A qué edad usted? 5 años. Ya se comunicaba, entendía bien, le daban instrucciones, usted hacía como que no las entendía, pero sí las entendía. Siguió creciendo. ¿A qué edad lo enviaron al colegio? Bueno, unos 5, otros 6, dependiendo de las legislaciones de cada país, ¿verdad? Pero a mí me enviaron a preprimaria, creo que cuando tenía 7 años. Y a partir de los 7 años, ya cuando entré en primaria, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, son 9, llevaba 3 clases básicas. Me podían cambiar todas las demás clases, pero llevaba matemáticas, lenguaje e historia o estudios sociales. De ahí me podían cambiar todas las demás clases. Eso quiere decir que yo ya hablaba español y por 9 años me dieron clases de cómo hablarlo y no aprendí. O sea que el idioma es difícil, a eso me refiero. Su infraestructura, todo es difícil. Yo oigo gente que estudió lo mismo que yo, pero cuando está hablando español, en vez de decir haya, dice aiga.
O en vez de decir algunos otros, dice algotros. Y a saber qué tonterías digo yo. Pero como me amo a mí mismo, entonces no me ridiculizo a mí mismo. Pero el idioma entonces es difícil. Y tenemos toda la vida de estarlo hablando. Hubieron 12 apóstoles. No, estás equivocado. Hubo 12 apóstoles del Cordero. Es difícil el idioma. Ahora, ¿cómo será el idioma de Dios? El idioma del reino. Entonces aquí quiero decir algo. Todavía no se puede. Bueno, no importa si no se puede. Aquí tengo los versículos y que Dios me ayude. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? El más importante. Fíjense qué tremendo. Esta es la base de todo. Amarás a el Señor con todo tu espíritu, alma, cuerpo, mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que yo no te puedo amar a ti si no me amo a mí. Es ilógico. Entonces el orden es amar a Dios. No me puedo amar a mí si no amo a Dios. Amo a Dios, me amo a mí y ya te puedo amar a ti. Si evoluciono en eso, puedo llegar a amar incluso a mis enemigos. ¿Qué es el mandamiento? Va, pero miremos pues. Pero estamos hablando del idioma. Entonces a veces nos concentramos nosotros en el idioma, tú y yo. Pero el idioma debe ser igual que el mandamiento. Hablarás con Dios y con tu prójimo como contigo mismo. Ahorita voy a explicar eso, porque eso está cardíaco. Eso que acabo de decir es una locura para algunos, pero no. Usted recuerde que el evangelio incluso parece locura, ¿verdad? Pero no es locura. Entonces fíjese pues, el hombre al morir su espíritu perdió la habilidad de hablar con Dios. Por lo tanto perdió la habilidad de hablar consigo mismo. Por lo tanto, comunicarse entre sí es lo más espantoso que le puede pasar. No puede el hombre común. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Vivifica nuestro espíritu por medio del postrer Adán, que es el espíritu vivificador. Vivifica nuestro espíritu. Entonces, como ya estoy vivificado en mi espíritu, puedo hablar con Dios. Vivificado mi espíritu, ya no en la oración del pecador solamente, porque el pecador no tenía su espíritu vivificado y Dios lo escuchó. Pero a partir de ahí tiene que haber un perfeccionamiento en ese idioma con Dios. Por eso incluso la Biblia dice que nosotros no sabemos orar como conviene. Si no sabemos hablar como conviene entre nosotros, no podemos. Con Dios es otra cosa. Tiene que ser no solo el idioma, no solo la palabra, que es una manzana de oro con figuras de plata para decirlas cuándo y cómo conviene, sino que tiene que ser guiado por el Espíritu para poder hablar y con actitud. Porque Marta y María le dijeron la misma cosa a Dios. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Las dos dijeron lo mismo. Pero la que impactó fue la que tenía actitud agradable delante de los ojos de Dios. Bueno, pero sigamos en esto. Mire pues, yo lo que quiero hablarle en esta oportunidad, en esta parte del idioma, estoy hablando del idioma del reino, es lo siguiente: el habla interior. Fíjate que no, vení, probá.
El habla interior. Quiero decirle algo que para usted no es un misterio, pero que usted lo ha tratado de mantener en secreto. Y repito, quiero decirle algo que para usted no es un misterio, pero usted lo ha tratado de mantener en secreto. Hoy lo voy a descubrir. Usted habla solo. Y lo tremendo de hablar solo es que la gente cree que no está bien. Por eso es que lo oculta. Pero está demostrado científicamente que todos nosotros hablamos solos. Y le voy a decir algo más tremendo, para que se sienta mejor. Los genios, los que tienen más de 120 de IQ, se ha demostrado que son los que más hablan solos. ¿Cuántos genios hay aquí? Un Einstein que cuando entraba alguien estaba hablando solo. Está loco. Pero eso es algo que Dios dejó establecido en nosotros, porque recuérdese de dónde partimos. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cambiémosle el verbo amar. Hablarás con Dios y con tu prójimo como contigo mismo. El habla interior se llama eso. No se puede, va, papito. No te das pena. El habla interior. Entonces, le voy a leer lo que había sacado yo aquí. La mayoría de la gente habla consigo misma. Es un fenómeno psicológico denominado habla interior. Esta conversación íntima, dicen los psicólogos, esta conversación íntima nos ayuda a planificar y regular nuestras emociones y ser creativos, entre otras importantes funciones. Pero su estudio resulta muy profundo y esquivo. Pero es una verdad. Dice que en los últimos años los psicólogos han hecho notables avances en los análisis del habla interior, en parte gracias a los estudios con técnicas de imagen médica que escudriñan el cerebro en funcionamiento. O sea, que le ponen esos electrodos y toda la cosa y los dejan vivir y se dan cuenta cómo se activan regiones del cerebro que se ocupan del habla sin que ellos hablen. Están hablando consigo mismos. Terrible, eso es impresionante. Mire pues, póngale que a usted viene el apóstol Billy y usted nunca ha predicado a pastores. Y predicar a pastores es cardíaco, porque se las saben todas. Y si no se las saben, se las inventan, ¿verdad? Entonces viene el apóstol Billy y le dice: hermano, quiero que después del apóstol Sergio enseñes el tema que corresponde. Y te quedas: ¿yo? ¿Moi? Sí. Aleluya. Qué bueno que se pudo. Entonces, usted empieza a orar. Padre Santo, por favor, ayúdame. Tu palabra dice: Señor, abre tu boca que yo la llenaré. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y empieza usted a orar con el Señor, ¿va? Pero se termina la oración y el tic-tac del reloj sigue sonando. Y entonces usted se empieza a hablar a usted mismo.
No te preocupes, Sergio, la vas a hacer bien. No se te va a trabar la lengua. No tengas pena, lo vas a hacer bien. Tienes promesa. Acuérdate de lo que te dijo el Señor. Te estás hablando a ti mismo para reorganizarte y ser creativo. Entonces hay una voz interior que no es la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es gloriosa, pero esa voz interior, tu yo interno, que te está tranquilizando. Eso le puede pasar a una señora que es entrevistadora en un canal de televisión y le dicen: le vamos a dar la oportunidad de darle una entrevista a Vladimir Putin e inmediatamente después a Joe Biden, y lo va a oír la televisión mundial. Esa señora se muere. Entonces empieza a hablar: tú puedes hacerlo, para eso estudiaste no sé cuántos años, tienes que tranquilizarte. Y mientras estaba agarrándose el pelo así, como hacen las hermanas, no sé cómo hace, estaba a decir: tú puedes, tú lo vas a hacer. Habla interior. Es sano. Pero ahora tenemos otro problema, que si el espíritu está muerto, muerto no quiere decir inexistente. Muerto lo que quiere decir es que perdió su comunicación con Dios, se separó de Dios y por lo tanto está muerto, pero ahí está adentro. Ahí hay un muerto adentro, de los que no han nacido. No, por eso el Señor le decía a los religiosos: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? ¿Por qué sepulcros? Porque tenían un muerto adentro. Entonces ahora viene y no tiene relación con el Señor. Idioma, estoy hablando del idioma del reino. Entonces empieza a elucubrar cosas que no necesariamente vienen de Dios. Le voy a leer un versículo bíblico, porque alguien dirá: muy bonito lo que me está diciendo, pero ¿y dónde está el respaldo en la Biblia? Tranquilo, take it easy, dicen en el pueblo de no sé quién. Lucas 12:19. Y diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Esa es habla interior. Pero ahora la pregunta: ¿cómo así le voy a decir a mi alma? ¿Quién le va a hablar? Le diré a mi alma. ¿Quién le va a hablar al alma de ese tipo? El intelecto, la inteligencia, puede ser que sea la misma alma que le esté hablando, pero como le dije, que el espíritu está ahí presente. Muerto para con Dios, es decir, incomunicado con Dios, pero ahí está. Y ese espíritu es sensible a todas corrientes espirituales del lado negativo. Entonces ese espíritu le está diciendo al alma: alma, tranquila, tienes muchos bienes, voy a mandar a hacer unos grandes siglos. Mientras tanto tú descansa, diviértete, compra una hamaca, vete a la orilla del mar y ahí te quedas por mucho tiempo. Y la prueba de que no era Dios el que estaba hablando por medio del espíritu humano es que oye una voz que le dice: necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has amontonado, ¿de quién será? Pero eso no quiere decir que nosotros no le hablemos a nuestra alma, porque nosotros tenemos espíritu vivificado. Y estoy hablando del lenguaje del reino. Si tú quieres el lenguaje, si tú quieres el reino de Dios, tienes que saber la cultura del reino de Dios, y dentro de la cultura del reino de Dios, el idioma del reino. Aleluya. Entonces, por lo tanto,
el habla interior ligada a Dios. Esta mañana yo quisiera que saliéramos de aquí con la convicción de que oramos y hablamos con Dios, pero que después inmediatamente tenemos que hablar con nosotros mismos, con nuestra alma. Porque el problema de nosotros está en el alma. Ahí está el clavo. Incluso en enfermedades, los médicos reconocen que existen enfermedades y que la mayoría son psicosomáticas. Es decir, se somatizan, se llegan al cuerpo, pero vienen de la psiquis. Yo estaba aprendiendo hace muchos años de un producto que me lo estaban enseñando. Era un antiulceroso. Y entonces me dijeron, las personas que tienen úlceras sangrantes así, rápido, de la noche a la mañana, describieron quiénes eran. Pero de repente dicen, las que fueron rescatadas en un incendio, tienen varias formas que los tienen que tratar. Uno es si se quemó su piel, pues tienen que proteger la piel porque es el órgano más grande del cuerpo que impide que entren virus, bacterias, microorganismos nocivos al cuerpo. Ok, pero dice que le salen úlceras pépticas, sangrantes. Y yo le pregunté al doctor, ¿pero por qué acaso se le quemó la panza, pues? Entonces él me dice, no, pero el alma, la psiquis, entra en tal pánico que empieza a generar ácido clorhídrico de más. Y entonces le perforan el estómago. Es una enfermedad psicosomática. Entonces el alma tuya y mía tiene clavos, problemas. Y será para menos. Todo lo que has vivido. ¿Cuántas veces te han traicionado? Quizás en el vientre de tu mamá oíste palabras que no se debían de haber oído. Tal vez un padre diciendo, de paso, que cuando quedaste embarazada, ¿por qué no te cuidaste? Ahora que no tengo trabajo, ¿cómo voy a hacer para mantener una boca más? Y el niño lo primero que desarrolla es el oído. Y el oído va directo al alma. No me quieren. Y así pueden seguir sucediendo un montón de cosas en el desarrollo de nuestra vida. Ese no es el tema. La administración del alma tendría que empezar por primero hablar con Dios y después hablarle al alma. Bueno, qué cosa más tremenda es esa, hermano. Perdón, pero es un tema de veras muy enriquecedor. Entonces miremos pues, primer texto, Jueces 5:21. Por si alguien que cree que no hay que hablarle al alma, aléguese aquí con el escritor sagrado. El torrente Cisón los barrió. El antiguo torrente, el torrente Cisón, marcha, alma mía, con poder. Le está hablando al alma. Le está hablando al alma. Es el cántico de Débora y de Barak. Así dice en el primer versículo, cántico de Débora y Barak. Pero ella, cuando leemos el capítulo 5 en contexto, nos damos cuenta que Israel está viviendo el peor de los tiempos. Los caminos estaban vacíos. Las sendas eran tortuosas. Los campesinos habían cesado en Israel. La cosa estaba irremediable. Y aún en medio del temor, aquella mujer recibe una palabra de parte de Dios, se la comunica a Barak. Usted sabe la historia, y van a conquistar
Pero no fueron ellos los que vencieron. Por eso ella lo dice ahí. Dice que Dios, las estrellas pelearon desde sus órbitas, y que se desbordó el torrente de Cisón, el antiguo torrente se desbordó y desaparecieron los ejércitos de Císara. Entonces inmediatamente después ella dice: marcha, alma mía, con poder. Marcha. Aterricemos la idea. Aterricemos esa idea. Estás en una situación difícil. Dios te da la victoria, pero la tienes que finalizar. Tienes que cortarle la cabeza a la serpiente. Tienes que cortar la cabeza a Goliat, que ya está derrumbado. Pero todavía hay un cacho de miedo. Tú le tienes que decir a tu alma: vamos, alma. ¿Pero quién le está hablando? El espíritu humano vivificado. Vamos, alma mía, así como saliste aquella vez de todas estas cuestiones, así vas a volver a salir. Así como viste que Dios te ayudó desde las órbitas peleando las estrellas contra Císara, así te va a seguir ayudando. Marcha, alma mía, con poder. Vamos, no te deprimas, no te detengas. Vamos, pero está animando al alma. Alguien podría decir que eso es solamente almático, pero es lo que Dios puso en nosotros. Aparte están los milagros, prodigios, maravillas, pero Dios puso en nosotros. Dios nos hizo una perfecta creación. Mire pues, quiero conversar con ustedes. ¿Qué es más fácil cuando juega Chile contra Argentina? No, fíjate pues, ¿qué es más fácil cuando juega Chile contra Argentina? ¿Jugar en Buenos Aires o jugar en Santiago? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que estar en local? La hinchada. La hinchada llega y le empieza a decir: vamos, muchachos, nada te rajes. Bueno, eso sería allá en México, ¿ah? Y empiezan, y chi, le, y empieza a quedar alboroto. Y entonces Carlitos Vidal, así se llama, ¿no? Arturo, acepto la corrección, empieza a sentirse mejor que en Europa. Vamos, vos sos de los nuestros, vas a salir adelante. Le están animando su alma. Por eso es más fácil. Yo tengo mi amigo que es motivador, es buena gente. Y entonces un día que la selección de Guatemala tenía un partido muy importante, lo llamaron para darle ánimos a la gente. Y entonces les dijo: ¿saben qué? Pónganse aquí, me van a escuchar y me van a obedecerles. Y les empezó a ministrar, entre comillas, ¿verdad? Entonces les dijo: cierren sus ojos, imagínense el partido, que en las posiciones en las que ustedes juegan. Y va a creer usted que empezaron, y los empezó a llevar en el partido con sus ojos cerrados, y él les iba diciendo algunas cosas, y de repente algunos de los delanteros, de los que jugaban como delanteros, pero que no habían salido al campo todavía, gritaron: ¡gol! Ese día ganaron. Fue el único día, pero ganaron. Porque el alma tiene una participación importante. Tú tienes el derecho de parte de Dios porque te lo dio Dios, según lo vemos en la Biblia, no porque yo lo diga, de hablarle a tu alma y decirle: alma mía, marcha con poder, marcha con poder.
hermano pastor, fíjese que se recuerda de aquella ovejita que usted oró por él y que por aquí y por allá, sí, anda hablando mal de usted y le quiere dividir la iglesia. Eso está haciendo es infeliz. Vamos a orar para que le caiga fuego del cielo. No, no, háblele a su alma. Alma mía, marcha con poder. Alma mía, Él es el que te llamó. Alma mía, Él es el que te puso en esta situación. Si Dios te puso, alma mía, nadie te va a poder quitar. Ahora, si te pusiste vos, pues cualquiera te va a quitar a sombrerazos. Le hablas a tu alma. Marcha con poder. Hermano, discúlpeme. ¿Qué se le ocurre cuando lee marcha con poder? ¿Cómo se le ocurre a usted eso? ¿Verdad? ¿Quién es esta que se muestra como el alba hermosa como la luna resplandeciente, como el sol, imponente, como ejércitos, con escuadrones abanderados? Puro el Señor de los Anillos, ¿verdad? Cuando iban a pelear en el antiguo tiempo, sonaban los escudos. No llevaban tambores. Después vinieron los tambores, pero como que eso le daban y así hacen los policías antimotines. Lo único malo es que solo le pegan a los escudos, ¿verdad? Ya cuando llegan con los protestantes, los protestantes les pegan a ellos, pero es otra cosa. Pero da miedo. También es elegante. 4 cosas son elegantes en su caminar. Marchando. Una de ellas es el león. El león que no retrocede ante ninguna de las fieras, sigue caminando. Yo le contaba a unos hermanos que cuando yo estaba en primaria, no sé por qué, porque en Guatemala eso no lo acostumbran, me enseñaron el himno de Francia en español y decía: marchemos, hijos de la patria, glorioso día, luce ya otra vez el sangriento estandarte, los tiranos se atreven a alzar, oír rugir por las campiñas a esa turba salvaje y audaz que devora a nuestros hijos de cera para ahogar con su sangre nuestra hoguera. El arma prepara, no hay tiempo que perder. Marchad a defender la santa libertad. Si alguien lo sabe en francés, le doy el micrófono. Pero una marcha de batalla, era una marcha de conquista, era una marcha de defensa, era una marcha de libertad. Ahora esta mujer está diciendo: marcha, alma mía. Esto nos han sojuzgado por mucho tiempo, no lo harán nunca más. He derrotado a mis adversarios, he derrotado a mis enemigos, aquel espíritu inmundo, al cazador que me había urdido trampas ante mis pies y me había cautivado. Pero ahora Dios ha roto el lazo del cazador y yo voy a marchar con poder. Voy a ir en pos de los que me perseguían antes. Vamos, alma mía, vamos. Hermano, dale un aplauso bien fuerte a Reyes, eso es tremendo. Mire, se lo voy a poner de otra manera. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando David mató a Goliat. Usted sabe toda la historia tan hermosa. Le soltó la pedrada, le pegó, ¡pum!
Le cortó la cabeza. ¿Y el pueblo qué hizo? Marchó con poder. Hace un ratito estaban todos temerosos. Ahora, al ver caído al campeón de los filisteos, saltaron las barricadas, las trincheras, las cuevas en donde estaban metidos y a destruir a los filisteos. Le hablaron a su alma. El campeón del reino de las tinieblas fue muerto hace 2000 años. Lo mató nuestro David. Lo deshizo, lo desmenuzó a él, a la muerte y a todos sus secuaces. Los destruyó. ¿Qué le corresponde a la iglesia ahora? Marchar. Bueno, no, ese himno no, pero tenemos que marchar y decirle a mi alma: alma mía, no te detengas, un paso para atrás ni para agarrar aviada. Vamos, alma mía, no te detengas, sobre todo después de esta pandemia. La pandemia como que hubiera hecho deprimir el alma de muchos pastores. Hermano, se me fue la mitad de la congregación. Pues, empieza de nuevo. Como dijo alguien, un día un pastor se fue a quejar con Dios y le dijo: Señor, me dividieron la congregación. Eso lo contó el hermano, yo solo me lo estoy apropiando para trasladárselo a usted. Entonces dice que Dios lo abrazó y le dijo: te voy a contar una historia. Hace muchos años a mí no solamente me dividieron la congregación, solo me dejaron 8 personas. Y volví a trabajar y mira todos los que son ahora. Bueno, ahorita somos 8,000 millones de personas. Y eso con los 8 del diluvio, que con los 6, porque Noé y su mujer ya no. Solo Sem, Cam y Jafet. Levántate y marcha con poder. Levántate y marcha con poder. Sí, yo sé que todo lo que pudo haber sucedido y Dios te va a ayudar, pero también le tienes que hablar a tu alma y cachetearla. Si se pone media ahí filibustera, hay que agarrarla. Marcha con poder. Bueno, sigamos pues. Denle un aplauso al Rey bendito. Ay, Dios mío, se fue el tiempo. Dios. Me quedan, ya llevo menos 15 segundos. Ahorita voy a finalizar. Solo voy a leer otro. Mire ese. Mire este. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates? Es el habla interior. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Por qué te abates? Aleluya. Dele otro aplauso al Rey. Ay, ay, ay. Eso es tremendo. Usted sabe la más grande cantidad de enfermedades en este tiempo. Son enfermedades, claro, enfermedades emergentes divididas en las del cuerpo, ¿verdad? Crónicas y agudas, y también hay enfermedades en el alma. Angustia, pánico, terror, estrés, enfermedades del alma. Los productos de mayor venta son los ansiolíticos. Hasta para dormir la gente, doctor, recéteme unas gotitas pero te puedes volver adicto. Ay, pero es que ya no aguanto, me dan las 3 de la mañana yo con los ojos pelados. ¿Cómo le voy a hacer para pagar la letra de mi casa, de mi carro? Los muchachos están yendo a la escuela privada porque la pública me da miedo que vayan. Ay, Señor, ya no quiero ir a la iglesia. Ay, hay un león en la plaza, dijo el perezoso.
Ay, yo no voy a la iglesia porque me puedo contagiar. Pero en el supermercado sí no se contagiaba. Entonces ahí es de hablarle al alma. Bueno, ¿qué pasó? Alma mía, ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué no has leído Juan 14? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque cree usted que la Biblia dice que debemos de motivarnos, edificarnos, animarnos mutuamente con estas palabras: Maranata, Maranata, Maranata. Porque eso causa en nuestra alma una esperanza de que el Señor pronto viene y no a destruirte. ¿Por qué te abates? Estamos hablando del idioma del reino. Háblale a tu alma. Ya deja de quejarte con los demás, hombre. Hay gente que se queja, hay pastores que se quejan con las ovejas. Ay, hermanos, que viera qué terrible es el ministerio. Mentira, el ministerio no es terrible. El Señor Jesucristo lo dijo. Mi yugo es terrible. Así dijo. ¿Y cómo dijo? Es fácil. Y ligera mi carga. Entonces, cuando a mí me vienen a decir: hermano, hasta dura la cosa, es imposible, hermano, es que usted porque vive en otro planeta. No, ¿qué planeta ni qué 8 cuartos? Dios te llamó. La cosa es fácil. Aún lo malo que te pase es fácil. Es que no te estoy diciendo que solo te van a pasar cosas buenas. Te van a pasar cosas que aparentemente son malas, pero como Dios te llamó, vas a decir: no es nada. Por ejemplo, ya voy, calma pueblo. Por ejemplo, el apóstol Pablo está predicando y se enfurecen contra él y lo agarran y le dan una golpiza tremenda, lo arrastran por toda la ciudad y lo dejan por muerto. Y cuando tú lees el versículo, el capítulo y versículo donde aparece eso, ¿sabe cómo yo miro que se da eso? Que Pablo está tirado. Y en eso llegan los hermanos: Pablo, se despierta así y se levanta. Entremos a la ciudad. Sí, como que sin nada. Léanlo y va a ver. ¿Y con nosotros qué pasa? No aguantan nada. Medio nos enseña el diablo los dientes. Ay, Señor, me tiraron un balazo. Pero si estás en la guerra, ¿cómo no te van a tirar balazos? Pues sí, ¿qué quieres? ¿Que te tiren piropos? Te van a tirar balazos. Pero como tú no eres cualquier tipo de persona, sino que eres un hijo de Dios con su alma poderosa, solo te vas a sacudir y vas a decir: bueno, sigamos adelante pues. Vamos, alma mía, no te me achicopales, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? Pastor, efectivamente yo sé que es bueno hablar de estas cosas entre nosotros, pero ya deja de quejarte, hombre. Hasta en la alabanza, no es alabanza, sino que quejabanza. Alaba a Dios. Aleluya. Yo admiro a esos valientes, hermano. Los agarraron, los azotaron y no les pudieron hacer nada y los dejaron ir. Eso está relatado en el libro de los Hechos. Y cuando salieron de la cárcel, dice que estaban gozosos de haber sido azotados y sufrir
por el nombre del Señor. Y yo me los imagino, porque a mí me gusta imaginar. Me los imagino platicar. ¡Ja! Mira la gran herida que me hicieron. Pues a mí me hicieron 2. Mira. Te gané. Y todo por el nombre del Señor. Así eran los discípulos de principio, hermano. Hoy no aguantan nada. Si el pastor no les da la mano, me voy. Soldaditos de plomo serían esos. Ni de plomo, porque por lo menos los soldados de plomo se pueden derretir y volverlos balas. De barro. Pero tú no eres así. Tú no eres así. ¿Por qué lo aseguro? Porque Dios te puso en este tiempo. Y Dios no va a mandar lo peor de su ejército para los momentos clave. En las batallas más poderosas, Dios siempre vemos en los ejércitos del mundo que sacaron a la crema innata. Los Navy Seals, los boinas verdes, los agujas negras, los gurkas, los caibiles. Los de aquí no sé cómo se llaman. Los cuerpos especiales de aquí. No sé. Pero mandan a los meros meros. Entonces ahora en esta batalla final, ¿qué va a mandar Dios? Un ejército enclenque. No, tú no eres eso. Tienes que tener la seguridad que si te mandaron en este tiempo es porque estás hecho de una materia especial para cerrar el periodo que le corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo. No eres cualquier cosa. Gracias. Me ayudas. Padre, yo vengo a bendecir a tu pueblo. Tus siervos, tus siervas, de donde tú, Señor, te levantas para llevar un mensaje puntual a todas las criaturas. Bendíceles, quítales todas aquellas cosas, Señor, que no los dejan volar. Limpia sus alas para que emprendan el vuelo, Señor. Permite que puedan volar alto como el águila que vuela hacia el mediodía, Señor. Pero que mientras vuela, también en sus espaldas lleve a sus polluelos. Bendice a estos siervos y a estas siervas. Quítales todo estadio de depresión y de preocupación. Permite que aquellos que les han hecho daño a ellos en el corazón de estos siervos y siervas no se anide la amargura, sino que pongan palabras de bendición, porque ese es parte del idioma del reino. Yo, Señor, como una autoridad apostólica, bendigo, proclamo una bendición apostólica, paternal sobre esta gente. En el nombre de Jesús te ruego que me respaldes, bendiciéndolos directamente. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey bendito. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.